Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy les voy a enseñar cómo yo hago acodos aéreos. El acodo aéreo no es más que agarrar una rama de un árbol, de un frutal o de alguna planta que a ustedes les guste, y van a trabajar en esa rama para hacer una planta idéntica de la planta madre. A lo que me refiero es que no están haciendo un injerto, sino que de la misma rama del árbol, de la fruta o de la planta que les gusta, van a sacar raíces de una de esas ramas, y al sacar raíces la plantan, la cortan, la separan de la planta madre como si fuera el cordón umbilical, la cortan, y de allí van a sacar su planta nueva. Aquí hay dos que ya hice yo en este granado, y les voy a enseñar ahora cómo lo pueden hacer ustedes. Para empezar, vamos a empezar a decirles que van a necesitar. Esto es lo que yo utilizo. Van a necesitar un poco de agua. Van a necesitar, yo uso este material que es para plantar orquídeas, que es un tipo de moss. Hay gente que usa tierra, distintos tipos de materiales. Esto es lo que yo utilizo, y así se ve. En este momento está seco, pero yo lo coloco aquí en el agua para que se hidrate. Lo vamos a colocar ahí, y esto se va a hidratar aquí adentro. Después lo vamos a exprimir, y esto es el medio donde van a crecer las futuras raíces. ¿Qué más vamos a necesitar? Un cuchillito para cortar, que esté bien afilado, o cualquier navajita afilada, desinfectada por supuesto, para cortar la corteza del árbol. Vamos a necesitar un pincel. Vamos a necesitar hormona de crecimiento, que es un polvito que ayuda para que se activen la zona y crezcan las raíces allí. Una bolsita de estas para sándwich, y un pedazo de papel de aluminio más un cordel, tijera. Eso es todo. Y bueno, también si tienen que cortar alguna parte de la rama que esté en el medio, pues una pinza de cortar. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Otra cosa que es importante es que cuando escojan una rama, se imaginen la rama cómo va a quedar cuando eche raíces y que la vayan a plantar. Por ejemplo, yo prefiero usar estas ramas así, que son más o menos larguitas, porque así ya esto va a ser un futuro arbolito. Entonces así ya tengo uno que tenga más o menos un tamaño adecuado, no uno tan cortico, y que cuando lo vaya a plantar se vería así hasta allá arriba. Y aquí sería donde le saldrían las raíces, que es donde vamos a trabajar. Así que siempre tengan pendiente eso, una rama que ustedes se puedan imaginar que vaya a ser el futuro arbolito. Así que vamos a empezar ahora sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar todas estas ramitas que estén en el sitio cercano donde vamos a trabajar, para que no estén atravesadas. Así que vamos a ver, cortamos todas estas hojitas aquí que no nos van a hacer falta. De hecho, hasta aquí voy a cortar. Entonces vamos a trabajar esta zona de aquí. Entonces ahora con el cuchillo afilado vamos a hacer una ranura alrededor de toda la corteza, todo en círculo, que se conecte alrededor. Y después, como a unos 3 centímetros de esa misma, vamos a hacer otra igual. Espero que puedan ver bien lo que estoy haciendo aquí. Entonces ahí están las dos ranuras, y después las vamos a conectar con una incisión a lo largo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es separar toda esa corteza y la vamos a eliminar. ¿Ve cómo sale? Como si fuera un tape.
Y ahora este cadmium, esto que está aquí es el cadmium, y esto es lo que lleva el alimento a la planta. Desde las raíces pasa por toda la rama y eso lleva el alimento a todas las hojas. Esto lo vamos a raspar, toda esta parte verde la vamos a raspar, que no quede nada. Esto lo que va a hacer es que impide que vaya a alimentarse la rama que queremos trabajar del resto del árbol. Y después al agregarle el polvo con las hormonas va a hacer que esta parte de aquí empiece a formar raíces. Ok, entonces una vez que ya está así, traten de no manipularlo con los dedos, o sea, quiten el pedacito aquí pero no le pasen los dedos aquí. Le vamos a aplicar, ahora le vamos a aplicar el polvo con las hormonas de producir raíces, enraizador. Básicamente, yo se lo he hecho a todo, pero básicamente me enfoco más en esta parte de aquí, porque de aquí es que van a salir las raíces en realidad. Ok, entonces ahora vamos a agarrar nuestro moss y en la bolsita esta de sándwich la vamos a abrir por uno de los extremos, y aquí adentro vamos a colocar nuestro moss. Ok, así, que quede bien apretadito allá adentro, y ahorita lo vamos a utilizar. También vamos a tener dos cordelitos, acababa de cortar, aquí están, dos pedazos de cordel, porque lo vamos a usar para amarrar los dos extremos de este moss. Y bueno, ya con esto vamos a ir a trabajar con esto. Entonces ya tenemos la zona con el polvo para enraizar. Tengo mi plástico con el material que le va a servir para darle humedad a esta zona y que las raíces también se vayan crezcan en este medio. Se lo forramos todo el área, que le quitamos la corteza y tratamos de ponerlo lo más apretadito posible. Agarramos una de nuestras tiras y amarramos. Aprieta bien. Y lo mismo vamos a hacer en la base. Agarramos el cordel para que la humedad de este medio se mantenga allá adentro. Y ya por último lo vamos a envolver con papel de aluminio. Esto lo va a proteger del sol y también va a ayudar a mantener la humedad. Lo moldan así, que quede bien apretadito. Y ya tienen hecho su acodo aéreo. Ahora esto vamos a revisarlo dentro de unos 3 meses, de 3 a 4 meses, para ver si se le formaron sus raíces.
Y bueno, eso era todo lo que les quería enseñar el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta para que YouTube me enseñe los videos a más personas. Y bueno, así quedan los jacodos, ya tenemos 3. Hay árboles que son más fáciles de formar raíces que otros. Por ejemplo, el higo es uno que facilito forma raíces. Este también he tenido buenas experiencias produciendo raíces y son exitosos los jacodos. Los cítricos no tanto. El mango todavía no he podido hacer uno que me funcione. Así que dependiendo del árbol, hay unos que son más fáciles que otros. Y bueno, ya con esta me despido. En 3 meses vengo a abrirlos para enseñarles qué ha pasado con ellos. Así que ya será hasta la próxima.